Hola, buenos días. Yo soy Esther Me llamo Celia. Buenos días, y yo, Marian. y vamos a hablar del próximo reto de la conciencia humana grupal y del establecimiento de la conciencia grupal en la personalidad. ¿Qué es la conciencia grupal? ¿A qué llamamos conciencia grupal? Llamamos conciencia grupal a la percepción del sí mismo que se va produciendo cuando la personalidad empieza a identificarse con su alma y el yo separado rompe progresivamente sus fronteras para unirse a la humanidad como un todo. Este proceso supone el reconocimiento experiencial de la fraternidad, no como un proceso teórico, sino como una vivencia. Según explica Lucille Seder-Krans, la jerarquía espiritual ya no se ocupa de un grupo de personalidades definidas como aspirantes, probacionistas o discípulos, sino que pone su atención en una conciencia de grupo dentro del cuerpo de la humanidad, más receptiva y capaz de expandirse hacia el mundo de las ideas y conceptos trascendentes que ahora impactan sobre la humanidad para generar una nueva manera de vivir. La gran dificultad que encuentra la jerarquía en este esfuerzo ha sido la falta de respuesta de aquellos con los que ha contado y con los que ha trabajado la idea de grupo. En el momento en el que se usa la palabra grupo, la mente humana piensa en términos de personalidades y, por lo tanto, malinterpreta el concepto, perdiendo su realidad superior. Las personas implicadas dan más importancia al espejismo que a la realidad y, en una ilusión de autoimportancia personal, se vuelven ineficaces en lo que concierne a la idea de grupo. Desde la perspectiva de la jerarquía, el grupo es un estado de conciencia dentro del cuerpo de la humanidad, que es compartido por muchas personas. Dicho estado de conciencia, aunque habita internamente en muchas personas, es uno. Por tanto, se trabaja con él como tal, y las personas que constituyen sus instrumentos se contemplan a sí mismos como sus manos, sus pies, etc. Este estado de conciencia es deliberadamente planificado por la jerarquía, que espera evocar una respuesta que conduzca hacia la iniciación grupal. Así, la jerarquía se ocupa de obtener respuesta de ese estado de conciencia como una vida o un grupo, más que de las personas separadas o grupos de personas. La jerarquía no considerará que dicho grupo está en manifestación hasta que el grupo total de conciencias responda y encarne el nuevo concepto. Vamos a ver ahora las características de la conciencia de grupo actual. Cuando examinamos el estado de conciencia que atrae la atención de la jerarquía, descubrimos que tiene dos características o cualidades que indican su lugar en el sendero. Por una parte, se refleja en el cuerpo astral, que está desilusionado del mundo de los asuntos humanos, casi saturado de las experiencias de naturaleza astral y aún tiende a un idealismo inexpresado. El mayor concepto que alberga este estado de conciencia es la idea que tenemos del sí condicional. Siempre estamos, si el mundo no fuera como es, si no estuviéramos constantemente bajo la amenaza de guerras, si los humanos mostráramos buena voluntad. Este estado condicional de conciencia que habita en tanta gente es una influencia negativa para el mundo. Debido al uso que hace del condicional, sí. Como grupo, irradia además ese condicional hacia la vida y los asuntos humanos un estado de derrotismo, que parece que se te quitan las ganas, como que no puedes aportar nada ni puedes hacer nada. De modo que encontramos a la humanidad respondiendo a las posibles soluciones a sus problemas únicamente con este apático sí condicional. Si esto fuera de esta manera, pues yo haría otra cosa, pero bueno, como están las cosas así. Y por otra parte, el cuerpo, al mismo tiempo, en el cuerpo mental. Este estado de conciencia responde mentalmente a la trascendencia
Está alineado con el ideal y es receptivo a él, de tal modo que puede dar a dicho ideal una forma mental, forma pensamiento. Su potencial de servicio, por tanto, es grande, pues una vez que la naturaleza mental comienza a controlar la desilusión del cuerpo astral con su actitud derrotista, puede influir en la humanidad guiándola hacia la correcta acción. Aún más, la conciencia misma está buscando mediante su mente principios universales. Intuye su propia necesidad de crecimiento y se posiciona a las mismas puertas del descubrimiento en su vida-pensamiento. El crecimiento y desarrollo autoiniciado hacia el ideal del Cristo como la aplicación de un principio universal se convertirá en su nota sonora en los tres mundos del esfuerzo humano. Este descubrimiento abrirá la puerta de la iniciación. Pues ahora vamos a hablar cómo acercarnos a esa conciencia grupal. El maestro Tubalcul explicó en 1943 que para lograr la integración grupal era necesaria la polarización mental, ser una unidad en el plano mental, y marcó los objetivos para que futuros grupos lograran la conciencia grupal. Y aquí estamos, ¿no? Se supone que somos esos futuros grupos y los objetivos claramente no son fáciles. Los objetivos que él se propuso o proponía a los grupos era, dice que son necesarias las mismas condiciones que siempre existieron para el individuo que aspira a la iniciación. Es decir, lo que siempre decimos, la integración de la triple personalidad, la integración de esos niveles al alma y desarrollar una correcta impresión o respuesta a las ondas psíquicas que otorgan facultades espirituales superiores. Otro objetivo sería establecer las relaciones telepáticas entre todos, entre ellos, que tampoco resulta cosa fácil. También, y esto es más sencillo, exteriorizar con amor el pensamiento hacia los demás miembros del grupo. Y la verdad es que la explicación es como muy iluminativa, ¿no? Así el cuerpo etérico del grupo estaría animado por la energía dorada y la luz del amor, estableciendo una red de luz que será un foco de energía en el cuerpo de la humanidad. Otro objetivo sería trasladar la conciencia de todos los seres humanos integrados a los niveles etéricos de conciencia y actividad. Esto implica trabajo consciente en estos niveles, lo que posibilitará la primera iniciación. Otro objetivo: preparar la vida y la conciencia de cada miembro del grupo para el proceso de iniciación grupal. Y esto depende de dos asuntos muy importantes. Que cada miembro del grupo se prepare para la iniciación y segundo, y muy importante también, que aprenda a subordinar su ambición y deseos espirituales al ritmo del grupo y a la necesidad del momento oportuno en lo que concierne a sus condiscípulos. Ambas cosas suponen aprender a adaptarse a la necesaria integración y desarrollar la respuesta espiritual a las impresiones procedentes del alma y de la jerarquía. También aprender a juzgar y a adquirir sabiduría para establecer una correcta interrelación con el grupo de discípulos, de modo que éste pueda avanzar unido. Y Lucille Seder-Crans indica además que cuando tengas un problema, sin importar la naturaleza de esa dificultad, date cuenta de que no es solo tuyo, es un problema grupal y es el grupo el que tiene que lidiar con él. Tú no eres sino un punto focal a través del cual el problema está dándose a conocer a la conciencia del grupo. Alcanza una comprensión de esto tan grande como te sea posible, a través de la reflexión y la meditación. Y después toma conciencia de que si tú o una unidad grupal puede llegar a la solución, el camino se facilita a todo el grupo de probacionistas del mundo.
Luego, trabajando dentro de la conciencia de esta vida grupal, invoca el poder del alma grupal para manifestar la solución, cualquiera que sea, a través de toda su conciencia y cuerpo instrumental. Si te encuentras a ti mismo afrontando un patrón particular reactivo que actúa como un obstáculo para encarnar la verdad, acepta ese patrón únicamente como una condición que ha de ser corregida dentro del grupo y por el grupo. De esta manera, despersonalizas la aparente dificultad y despejas el canal para una acción positiva desde el nivel del alma de grupo. Esto también aleja la tentación del yo separado, permitiendo que la vida grupal se vierta a través de su cuerpo instrumental. Cuando esta actitud se haya hecho habitual, el discípulo probacionista debe dar otro paso positivo hacia la integración interna y externa. Otro punto a tener en cuenta es que si la voluntad personal no es adecuada para la tarea, invoca la voluntad divina de Cristo mediante el grupo para apropiarte de tu voluntad personal. El grupo como totalidad ahora está influido por el tercer aspecto superior, la inteligencia activa o sustancia inteligente. Esto significa que el ángel de la presencia está dispuesto a derramar la vida de Cristo en el grupo, en el momento en que dicho grupo haya desarrollado suficientemente su fuerza invocadora como para atraerla y hacerla descender a los planos de la forma. Aquí vamos a hablar ahora un poquito de la necesidad de unificación y cooperación con los condiscípulos. ¿Y se queda los condiscípulos? ¿Se ha quedado cortado? Sí. Vale. Los discípulos de todo el mundo tienen un estado de conciencia semejante. Aunque vivan en distintas circunstancias, en diferentes países, todos ellos luchan con los mismos conflictos internos. Aspiran y trabajan por los mismos ideales que tú. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sus problemas son tus problemas y sus frustraciones son las tuyas. Su éxito también es tuyo. Tú un día percibiste en algún grado que eras un alma. Seguramente casi todos, un poquito. Y lo mismo hizo tu hermano donde quiera que estuviese. Por ello es importante desarrollar una visión amplia y ver los esfuerzos también de los demás, de todos tus hermanos condiscípulos, como los tuyos. Y no te pierdas en juicios, en comparaciones o poner el foco en lo que nos separa o separa, sino ponerlo en lo que une, la vida una. Cuando tomemos conciencia de esto, incluso en pequeña medida, sea un poquito solo, los discípulos encontrarán el camino hacia la acción positiva. Dos dificultades para que el ángel de la presencia, Espíritu Santo, se manifieste a través del grupo. Hay dos condiciones interrelacionadas entre sí dentro de la vida de grupo que bloquean el descenso del tercer aspecto de la divinidad Espíritu Santo al cuerpo instrumental del grupo. 1. La voluntad es débil e impotente. 2. El cuerpo etérico tiene una frecuencia que no es lo suficientemente alta como para canalizar las frecuencias superiores del espíritu hacia la manifestación externa. A fin de entender el significado del investimiento trascendente y la importancia de su descenso, considera por un momento la vida grupal como un antakarana potencial anclado en el cuerpo de la humanidad, como un canal entre el Cristo y el mundo de los asuntos humanos. Cuando el Espíritu Santo, tercer aspecto superior, llene la vida grupal, se habrá convertido en este antakarana. Entonces, cualquier discípulo podrá usarlo para invocar a la manifestación el poder de Cristo, en cualquier circunstancia o situación. De este modo, el poder redentor de Cristo será llevado a la vida, será llevado a la actividad en las vidas y asuntos del discípulo.
le estará disponible. Este es el poder que da potencia al trabajo mágico y la hace instantáneamente eficaz. Debe comprenderse que cuando un discípulo trabaja desde este nivel de percepción y poder disponible, lo hace en nombre de Cristo. Es decir, trabaja como parte de la vida crística. Entonces no puede estar dividido dentro de sí mismo. Las dos condiciones citadas que bloquean el descenso del Espíritu Santo, que hemos dicho que son que la voluntad es débil e impotente y el cuerpo etérico tiene una frecuencia que no es lo suficientemente alta, pues estas dos condiciones que bloquean el descenso del Espíritu Santo están tan interrelacionadas que han de considerarse juntas, como las dos caras del mismo problema. Por una parte, la impotencia de la voluntad está muy marcada en el discípulo probacionista actual, como lo evidencian las tremendas dificultades que encuentra dentro de sí mismo cuando intenta disciplinar su propia naturaleza forma o iniciar una actividad planificada de servicio. El probacionista pierde muchas oportunidades de servicio por su incapacidad para establecer un control sobre la vida débica dentro de su entorno. El Deva responde a la conciencia. Según esa conciencia, esgrime la energía de la voluntad. La falta de provisión de materiales adecuados, de condiciones y oportunidades, de colaboración inspirada de otros o incluso de inspiración dentro de uno mismo, son síntomas de una voluntad débil e impotente. Cuando la voluntad está funcionando, todas las necesidades para la manifestación de una actividad de servicio planificada se ensamblan conjuntamente por medio de esos devas, cuya respuesta ha sido atraída e iniciada. Entonces, el poder de construir la estructura para una actividad de servicio planeada se transfiere a ellos, a los devas, mediante la invocación del poder de Cristo. El tercer aspecto superior, el ángel de la presencia, es invocado para que mande y los constructores débicos obedezcan sus órdenes. Que se materialice, ¿no? Sí. La segunda es cuando la voluntad es débil, es decir, que no tiene la vibración elevada suficiente, el cuerpo etérico. Entonces se muestra perezoso e insensible al impacto superior y no puede conducir la luz hacia la manifestación externa. El desarrollo de la voluntad y la elevación de la frecuencia del cuerpo etérico son dos actividades también interrelacionadas que se inician conjuntamente. Primero podemos observar, ¿no? Observa el tono de tu vida. ¿Cuáles son los hábitos de tu cuerpo etérico? Este cuerpo hace en circunstancias dadas. ¿Cuáles son esas reacciones que hace en unas circunstancias concretas? Este cuerpo etérico, ¿a qué ha sido entrenado a hacer? ¿A querer? ¿A que le guste? ¿O a que le disguste? Bueno, ahí cada uno le damos una vuelta. Donde quiera que encuentres que eres esclavo de un hábito innecesario para el bien de la vida misma, libérate de dicho hábito. No lo hagas por razones morales, sino por desarrollar la voluntad y poner a tu deva etérico bajo tu control completo, a trabajar. Al mismo tiempo, que tienen mucho trabajo, ¿no? Considera la necesidad de elevar la frecuencia del cuerpo etérico a una compatible con el ángel de la presencia, o el ángel solar. Visualiza el cuerpo como una luz azul blanquecina, inofensiva en su irradiación y potente como un instrumento plano. Medita sobre la purificación, la consagración y la transfiguración en conexión con el etérico. Medita que intuyes las disciplinas necesarias. Usa tu voluntad para imponerlas sobre la vida de tu instrumento. Que tu voluntad sea libre para servir y por amor a ese servicio, úsala. Antes de que el discípulo probacionista pueda controlar a los devas de su entorno, debe controlar a sus propios devas de apariencia. Antes de que pueda emprender la acción en nombre de Cristo, debe llenarse de su vida.
Vamos a ver ahora dificultades para lograr esta conciencia grupal. El maestro Dualkuhl indicaba en 1943 que las dificultades que impiden con frecuencia a los grupos de discípulos alcanzar sus objetivos son la falta de visión, consecuencia de la falta de agudeza mental, el espejismo personal, que involucra al plano astral, los problemas individuales, excesiva preocupación por las circunstancias y dificultades en el plano físico, y el dejarse llevar por la inercia o las lentas reacciones a la enseñanza espiritual impartida. Además, Lucille Sederkrans también en La naturaleza del alma señala el problema de la encarnación objetiva de la idea grupal, es decir, cómo concretamos esa idea grupal en las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, aquí, pues yo lo veo, ¿no? Con este encuentro, es una concreción del alma grupal, de la idea del alma grupal. La jerarquía está lista para precipitar la conciencia grupal total, muchos conceptos e ideas, además de técnicas prácticas para su encarnación y uso en el servicio cuando el grupo esté receptivo como tal. Tenemos que estar preparados. Este esfuerzo se ve dificultado ahora por la tendencia de los miembros del grupo a manifestar... ¿dónde estamos? A malinterpretar. A malinterpretar tal esfuerzo como un contacto y una guía individuales. Gracias. Un individuo se hace consciente de la atención que el grupo está recibiendo, toma dicha atención sobre sí mismo y no llega a registrar la impresión correctamente por el espejismo que produce en él el pensamiento y el deseo de tener un contacto directo personal con la jerarquía. Este es un gran obstáculo del que puede tomar conciencia. El concepto proyectado es dirigido hacia la conciencia grupal para impactar sobre las mentes y cerebros de los implicados, a través de sus propios alineamientos con el alma. Cuando muchos miembros del grupo reciben ese impacto y lo malinterpretan, creyendo que tiene un destino individual, ese impulso jerárquico, surge una nube astral mental en el grupo que distorsiona sus capacidades, tanto receptivas como interpretativas. De este modo, se hace necesario que la jerarquía retire su guía y todo el esfuerzo queda obstaculizado. Si llegas a hacerte receptivo de un concepto proyectado y de las energías que lo acompañan, date cuenta de que no te viene a ti solo como individuo, sino que ha sido puesto a disposición del grupo. Entonces, como parte de dicho grupo, recíbelo, interprétalo y trata de encarnarlo. No puedes recibir nada de la jerarquía explícitamente para ti, como unidad individual de conciencia. Un discípulo de la jerarquía no confina su pensamiento o atención a un individuo. Ha dominado la naturaleza forma y trabaja con la conciencia a ese nivel donde toda conciencia es una. Deja que tu receptividad, cuando estés en meditación, sea grupal y esté con el grupo. De este modo contribuirás al poder receptivo de todo el grupo. Y bueno, finalmente, para acabar esta ponencia, hablamos del problema de emprender acciones positivas. Esta es una dificultad que siempre parece ser individual, pero que en todos los sentidos es un problema grupal. La solución, entonces, es de naturaleza grupal. Y hasta que no se tome conciencia de esto, el discípulo se siente constantemente frustrado en su intento de emprender una acción positiva hacia el servicio. Este problema particular incluye las finanzas, la disciplina, el control ambiental, etc. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo. Gracias. Aplaudir así porque el ruido dispersa un poco la energía. Mancan los temas. Los demás. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer su participación, una participación valiente, hay un trabajo detrás. Yo creo que es una muestra de un poco del nuevo rumbo que está
están enfocando este grupo. Y bueno, animo también a que grupos de otras partes de España pues, también sigan un poco este botón de muestra. Muchas gracias por el trabajo que habéis hecho. Ahora empezamos un coloquio. Recuerdo que las intervenciones tienen que ser breves, nada más de 30 a 35 minutos, por lo tanto, no se trata de hacer disquisiciones amplias, sino más bien aportaciones, preguntas que pueden ir dirigidas a ellas o al grupo en general. O sea que, digamos, esto no se trata de un diálogo bidireccional, sino que está un poco dirigido a todo el grupo, es un diálogo. Entonces, pues bueno, nada, únicamente con que el que quiera hablar levante la mano, te voy dando el paso. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere hacer alguna primera intervención? Sí, Rodolfo. Yo quería preguntar a las tres ponentes si yo vivo en un pueblo apartado de historia, con muy malas comunicaciones, ¿puedo acceder a esa residencia local? Por supuesto, porque no es un lugar, o sea, no es algo tangible, sino que es un aspecto mental, ¿no? Entonces, bueno, sí que es el momento oportuno para comentar que nosotros en el grupo de la asociación hemos evitado durante mucho tiempo, hasta que nuestro ego, bueno, esté más avanzado, las relaciones personales. No es necesario, ¿no? Es más importante nuestra comunicación en el plano mental. ¿Alfonso? Sí. Bueno, la preocupación de mi compañero me impulsa a cooperar un poquitín en esa muy buena exposición que han hecho sobre lo que es el trabajo grupal. Y quiero aportar algo de la experiencia que, por lo menos personalmente, en el grupo que he vivido, ¿no? Sabemos que hay grupos que están constituidos a todo lo largo y ancho de España. En su momento tuve la suerte de pertenecer a un grupo que sigue haciendo una labor como la que hoy queremos continuar y que efectivamente me permite comunicarles lo siguiente. Es verdad esa preocupación, porque estamos acostumbrados inicialmente a lo individual. Vamos buscando. Y buscamos con tanto afán que no nos damos cuenta en el momento en que encontramos algo en donde podemos detenernos y ayudar. Tuve la suerte de estar en Barcelona, de pertenecer a un grupo en donde vivía esa parte física, dura, de búsqueda, de soledad, y luego esa parte interna, grupal, en donde sabes que eres un granito de arena que ayuda, aporta ese canal que permite solucionar los problemas de tu entorno y por descontado eso se va extendiendo. Entonces, vas aprendiendo o te vas dando cuenta que lo físico y lo interno están tan interrelacionados que uno se piensa que es nadie, que estás solo, que no puedes hacer nada, que esa conciencia grupal, tú no eres, está por allá, lejos, o está por un mundo que tú no alcanzas, y ya estamos equivocados. Y es la cuestión, por lo menos que grupalmente en su momento aprendí, porque como que tú estás atento a esa acción interna y externa, pues sin querer estás haciendo un trabajo tan tremendo que esa atención, pues estar pendiente de lo que sucede, te impide hasta cierto punto generar karma. Ya estás haciendo un trabajo a nivel mundial.
porque tú no estás generando energía negativa. Tus pensamientos que construyen formas mentales y que por tanto son una energía que aporta un magnetismo que se unen de por sí, para bien, para mal. Esa atención o ese el querer estar ahí te impide que sigas generando, pululando, llenando el ambiente de energía negativa. Y ya estás haciendo un gran trabajo. Pero lo físico nos preocupa. Seguimos buscando. Seguimos preocupados de que no somos nadie. Y queremos convertirnos en algo importante. Pero es que además, esa energía que tú aportas, ese estar lejos, pero la conciencia grupal existe, resulta de que se va reforzando, se forma este gran egregor que ya de por sí, su misma mecánica, le permite destruir formas mentales negativas, los egregores. Estás haciendo otro trabajo muy importante, porque desgraciadamente como humanidad, la parte astral la estamos llenando con nuestras emociones no controladas, con nuestro pensamiento que va por donde quiere. Lo estamos contaminando hasta tal punto que cuando estamos dentro de un grupo, mira por dónde nuestra atención, nuestro deseo de cooperar, está aunando toda esta energía que destruye egregores a nivel mental. Ya estás haciendo otro trabajo, pero nos seguimos preocupando. Seguimos buscando. Y claro, algo comentaba Jesús en su momento de que la cuestión de la meditación, de la mecánica, de cómo llevarla a cabo, o los productos, nos pensamos nosotros de que somos un embrollo de ideas mentales, y es verdad. Pero sí se puede, como decía Podemos, rápidas, segundos, en que tu atención te permite disfrutar de este Maya que hablábamos ayer. Conectas con lo interno. Por lo menos tu contacto a nivel de alma lo hay. Pero como estamos en lo físico, cortamos el canal. Volvemos a preocuparnos. Sí, Pero esta ráfaga con nuestra alma la ha habido. Lo cierto entonces es que como grupo funcionamos. Si antiguamente, y en los inicios de la era de Piscis, nuestro trabajo es mucho, por descontado, estábamos como egos también encarnados en esa época de Piscis inicial, nos preocupábamos de la cuestión individual. Hoy no. Hoy tenemos una nueva era, Acuario. Ha empezado a 100, 200 años. Entonces, ahora, muchos de esos egos que hemos pasado por allí, en las distintas razas, etcétera, etcétera, hoy nos volvemos a encontrar. Y esto no es una casualidad. Esto es una causalidad. Estamos aquí porque alguien, o alguien en plural, ha propiciado, ha brindado la oportunidad de que, como grupo, integrantes de grupos más pequeños, seamos capaces de compartir esto, esta nueva forma en que nos preocupamos del grupo, es decir, de que nuestra unión física y mental produce un trabajo interno de tal calibre que si nosotros lo supiéramos, nos quedaríamos admirados. Posiblemente, por eso se nos dice muchas veces, suerte el que no tenga visión interna, porque si no se está preparado es un tormento. Muchas gracias, Alfonso. Sí, yo quería comentarle, nada, en algo muy concreto, ¿no? De lo que hablabas de lo físico. Que, bueno, y la gente que tenemos ya cierta edad, durante un tiempo llegamos a pensar en que podíamos vivir en comunas, en este tipo de cosas, ¿no? Y que la conciencia grupal la llevábamos a lo físico.
Y ahora, precisamente, lo bonito y lo interesante es que estamos llegando a una conciencia grupal sin esa necesidad física, ¿no? Y que estamos en ello. Sí, Carmen. Gracias, me ha resultado muy iluminadora. Y quería comentar que hay que abrir la mente en estos tiempos porque puede que a los grupos, el servicio que hagan sea diferente y haya muchísimas maneras de hacer un servicio grupal y muchísimos tipos diferentes de grupo. A lo que preguntaba, ¿puede los componentes de un grupo estar aquí, estar allá? Por ejemplo, nosotros, Daniel y yo, estamos en un grupo, hacemos meditaciones de silencio 2 veces a la semana y cada uno está por un lugar de España y tenemos continentes. Y además uno puede pensar, se reúnen, están ahí 25 minutos, un poquito de reflexión, estamos media hora, ¿y eso qué servicio es? ¿Y qué hace ese grupo? Porque están ahí callados en silencio y tal. Y entonces uno puede pensar, ¿y cómo se desarrolla esa conciencia o cómo? Y entonces yo me di cuenta de que ese grupo, pues que lleva a lo mejor, no sé si 3 o 4 años, unos 3 años funcionando, es totalmente impersonal porque aquí pues no nos relacionamos, pues yo me di cuenta de que ha adquirido una consistencia y ha adquirido como una energía determinada. Pero yo no sabría decir exactamente qué está produciendo en el éter o qué está produciendo, pero que tiene esa energía sí, porque el domingo pasado nos reunimos con otro grupo de otra red, también estaba en silencio, y yo noté una energía totalmente diferente. O sea que cuando estamos con el grupo, que llevamos ya varios años juntos, se nota ahí una vibración determinada. Y posiblemente pues en ese propósito o aspiración de estar presentes en silencio, atentos, de deshacernos de lo que es la personalidad durante ese tiempo juntos, se está creando algo de limpieza, que decía Alfonso, estamos limpiando de alguna manera sin que nos demos mucho cuenta conscientemente, pero el trabajo está porque la energía se nota. Simplemente quería compartiros eso. ¿También? Yo tengo 2 cosas, pero en honor al buen funcionamiento de este coloquio, voy a tratar de ser breve, en todo caso después surgirá la oportunidad para ampliarlo. Y les agradezco enormemente la ponencia porque ha sido muy inspiradora. Bueno, Lucille ayuda, pero ustedes lo han expuesto maravillosamente, ¿no? Y una es que, por ejemplo, el maestro tibetano, yo busqué en toda su obra, una obra completa de todos los libros, Muerte de la Personalidad. Y aparece en 3 oportunidades, solamente. En 3 oportunidades donde el maestro tibetano dice que en algún momento la personalidad muere, ha de morir. Una compañera del grupo decía, no hablemos de muerte de la personalidad, no hablemos de muerte, no hablemos de esas cosas. No. Pero aparece solo 3 veces. Y lo que aparece mucho es que hay que dejar de vivir como personalidad y vivir como alma. Y que hay una integración de la personalidad con el alma. Y lo que a mí me ha ocurrido, a lo mejor estoy equivocado, es como que uno sigue como personalidad dirigiendo el proceso. En cambio acá dice que poco a poco el alma es la que dirige el proceso. Cuando el alma dirige el proceso, la personalidad comienza a desaparecer. No, como hablábamos ayer de los pensamientos, no quiere decir que en determinado momento el alma llame a la mente para que haga algún proceso y después se silencia. Pero en realidad es el alma, en un momento determinado, la que debe dirigir la vida de los discípulos. Esa alma tiene conciencia grupal, ¿no? Bueno, en otro momento podemos hablar más de lo que es la conciencia grupal. Pero ahora conecto con la segunda cosa que ustedes hablaron de Cristo y de la jerarquía, que en ningún momento da indicaciones para el individuo, sino para los grupos.
para los grupos que tienen conciencia grupal, es decir, que viven como alma. Y eso tiene una importancia fundamental en cuanto a la reaparición de Cristo. Un día leí en Vicente Beltrán Anglada que cuando reaparezca Cristo no va a andar ahí por Logroño como en otros lugares dando conferencias o haciendo sermones como hacía hace 2000 años. Dicen que esta vez todo lo que él tenga que decir viene por línea interna. Línea interna es como explicaron ustedes, la jerarquía o el Cristo se dirige a quienes tienen conciencia grupal y manda la energía o manda el mensaje. Y después todo eso se desparrama, ¿no? Por lo que si queremos ayudar a la reaparición de Cristo, no hay otra cosa mejor que adquirir la conciencia grupal. Exactamente. Sí, Rodolfo. Solamente quería contribuir un poquito recalcando que conciencia grupal es sencillamente, como también comentaba, tener conciencia del alma. Es decir, sencillamente es un proceso de identificación con el alma. Por lo tanto, todas las personas que en el mundo están en ese proceso de acercarse a esa conciencia del alma tienen un acceso mayor o menor a esa conciencia grupal. Entonces, es importante entender eso como el vehículo a través del cual las fuerzas superiores, la digamos, impresión superior de los maestros, del Cristo, llega a través del alma, a través de esa conciencia grupal. Es decir, tenemos un punto común al cual si nos unimos y nos identificamos con él, aunque sea en un momento meditativo o en el día, accedemos a esa conciencia grupal. Y esa conciencia grupal es la que va dirigiendo a cada uno de sus instrumentos, a la cabeza, a las manos, a los pies, a los ojos, a cada uno de sus instrumentos para llevar a cabo la gran. Para llevar un poco la conversación un poco más a lo concreto, habéis comentado en vuestra presentación, había un momento que habéis manifestado que cuando una persona del grupo pues, tiene un problema, el problema no es únicamente individual, sino también del grupo. Y ya no a nivel teórico, sino a nivel práctico de vuestra experiencia grupal, ¿podríais explicar esto cómo se resuelve, cómo se manifiesta, cómo se resuelve, qué retos plantea estos problemas? Porque lógicamente, aunque estamos hablando de conciencia grupal, es una aspiración, pero lógicamente la pulsión del ego individual es constante, ¿no? Entonces, si se manifiestan este tipo de problemas que aparecen, según vuestra experiencia, ¿esto cómo lo resuelve? Sí, que tienes más experiencia. Bueno, yo solo quiero comentar, más que problemas, que me cuesta mucho ponerlo en la conciencia grupal, sí que hago que mis descubrimientos los pongo o sea, los comparto con el grupo, ¿no? Entonces, yo creo que eso llega, que eso nos va haciendo cada vez más elevados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y personalmente, y luego mis compañeras lo podrán decir, a veces sí que tengo algún problema físico, pero me cuesta llevarlo a la conciencia grupal, ¿no? O sea, ponerlo en esa conciencia grupal para que se resuelva desde ese nivel, ¿no? Pues yo la experiencia que tengo, sobre todo en el último año, es que en la meditación, cuando tengo algún problema individual o grupal, en la meditación, pues nos conectamos con nuestra propia alma, con el alma grupal, con el alma del nuevo grupo de servidores del mundo, y entonces, cuando hago la meditación, pido sobre ese problema que tengo, que de momento no sé resolver o no sé por dónde tirar, y pido al alma grupal su ayuda.
para que me ilumine, me dé alguna señal o de alguna manera se manifieste pues, el camino por donde tengo que tirar. Eso a nivel individual. A nivel grupal, cuando nos planteamos pues, alguna respuesta también o cómo hacer determinadas cosas o cómo colaborar o en qué sentido y queremos recibir algún mensaje, pues yo particularmente y algunos de mis compañeros que yo sepa también, hacemos lo mismo. En la meditación nos conectamos con el alma individual, luego grupal, y esperamos respuestas. Y bueno, pues luego se van produciendo señales a través de un compañero o de otro o de otra, o alguna señal, y aparecen las respuestas y el camino de la solución. Bueno, para mí ha sido muy importante ir viendo. Yo empiezo a dilucidar un poquito todo esto, ¿eh? No... Entonces, el ver al resto del grupo como almas, quitar un poquito la personalidad, que no siempre se consigue, que cuesta trabajo, siempre a veces no sale, ¿verdad? Ese pronto del yo individual, de la personalidad. Pero bueno, para mí eso, ver al resto de, no solo los del grupo en el que estamos, sino en conjunto. Estaba Adolfo. Yo quería compartir alguna experiencia concreta de esta práctica, que consiste que cada vez que surge una dificultad individual en otra persona o en ti, no solamente tiene que ser tú. Entonces, sencillamente expones eso como parte del grupo. Es decir, tú en ese momento te sientes parte de ese grupo, haces contacto con el alma grupal y dices, está hecho, hay que solucionarlo. Por ejemplo, algunos me oísteis hace algún tiempo, por lo menos un año, el sentimiento de que el grupo tenía unas tendencias pasivas. Sí. Ya ves. Pues ya vimos. Pero esto es algo genérico y es algo del grupo, pero cosas concretas. Por ejemplo, dificultades concretas que no expongo porque no es procedente en un grupo. O alguna enfermedad. Por ejemplo, alguna enfermedad de un miembro del grupo se presenta, se lo entregas, hay que solucionarlo. Y sencillamente, con cierta asiduidad, recuerdas esa dificultad, nada más. ¿Qué ganamos con eso? No solamente ganamos solucionarlo individual o grupalmente, sino como está conectado con el alma del grupo, y ese alma del grupo es una con todas. El próximo grupo que tenga una dificultad semejante encontrará una solución más fácil. ¿Os acordáis ese ejemplo que hemos comentado algunas veces, que unos etólogos en Asia encontraron que unos monos en una isla descubrieron una piedra y darle unos golpes a los cocos, abrían el coco y podían comerse lo de dentro, es decir, usar una piedra como un instrumento, y al cabo de poco tiempo descubrieron que monos que estaban a 100 y pico kilómetros en el continente asiático hacían lo mismo. ¿Por qué motivo? Pues sencillamente porque esa experiencia había llegado a ese alma grupal de los primates esos y luego podía descender en otro lugar. Pues algo semejante pasa con nosotros. Yo lo que no tengo experiencia es saber cómo les ha ido a otros grupos con cosas semejantes, pero podemos probar. Muy bien, gracias. Bueno, a mí, desde mi circunstancia personal de estar aproximándome a un modelo como este, en el que se exponen conceptos muy elevados que yo, con dificultad y levantándome mucho, puedo alcanzar a comprender. Me gustaría reivindicar que
esa conciencia de grupo no se limita, digamos, a la forma en que aquí se ha expuesto, ¿no? Yo me imagino esa conciencia del grupo como si fuese una conciencia en un modelo económico, ¿no? Entonces, en ese modelo económico, por ejemplo, la riqueza, buscar la riqueza en un país. Claro, hay grupos en un estrato económico muy elevado, es decir, empresas con un amplio, digamos, aparato de estudio, donde se manejan conceptos complejos como inflación, no sé qué, no sé cuánto, y se va ajustando el mecanismo de los precios para alcanzar ¿qué? Alcanzar la riqueza, ¿no? Pero en ese sistema de empresas que están trabajando por la búsqueda de esa riqueza, es decir, esa conexión con lo perseguido, con esa riqueza, hay modelos de empresas, grupos, muchísimo más precarios, hasta el punto donde tenemos los autónomos, que es uno que junto con otro están trabajando en la búsqueda de una riqueza, ¿no? Entonces, yo lo que, digamos, he hecho un poco en falta es la incorporación de ese lenguaje más bajo. Porque todo el mundo, no todo el mundo, hay muchas formas de grupos, desde la empresa más compleja multinacional hasta ese modelo más primario, que sin tener conciencia de economía, de lenguaje económico y tal, está buscando también, con su esfuerzo, llegar a final de mes, es decir, obtener un producto económico. Y entonces desde esta, digamos, desde esta percepción es lo que yo más me, digamos, preocupa, porque no se está incorporando, digamos, ese trabajo que otra gente hace en forma de grupo, no solamente individual, es decir, de ese modelo de empresa, pues la empresa de los trabajadores, que sin tener conceptos económicos, en este caso conceptos esotéricos o como están percibiendo lo mismo, ¿no? Entonces, la aportación, en este caso la economía del país, el beneficio para el país, es la suma de todas las aportaciones. Y esa conciencia de grupo para hacer avanzar la humanidad, ¿vale?, es la suma de todas esas conciencias que, conscientes o inconscientes, están trabajando por el mismo fin, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para mí estaría, digamos, más completa si se incorporaran lenguajes más al nivel, digamos, de quien no tiene la carrera económica. ¿Y Chaso? Bueno, yo quería contar mi experiencia personal. Yo quería decir en concreto, sobre cuando estamos hablando de concreto, entonces yo quería contar una experiencia personal, cómo siento yo de la conciencia grupal. Y cuando hace un año yo identifiqué, no sabía que tenía un alma, pero las ustedes. Yo era consciente de que tenía un alma, ¿no?, y de que mi alma estaba conmigo. No era consciente de dónde estaba, ni lo cerca ni lo lejos que estaba. Entonces, bueno,
Yo iba ahí y un poco perdida, ¿no? Un poco, no sé. Hace un año, de repente, ¿pero esto hace algo? Ah. Entonces, hace un año encontré mi alma como ubicada, más cerca, ¿vale? Y sobre todo no mi alma, ¿no? Cuando alguien me habló del alma una y que todas las almas estaban allí, de repente una luz se me iluminó, ¿no? Y esto yo lo llevé a la vida exterior, porque yo creo que eso es muy importante, porque estamos hablando todo el rato de la vida interior, pero creo que todo esto, llevarlo a la vida exterior, es una práctica que a mí personalmente me enriquece mucho y bueno, a ver si no me pierdo. Entonces, esto de ubicar lo de el alma grupal y ver que las almas de todos están ahí y conectar con esa parte, no con tu alma, sino para mí ha sido mucho más importante lo del alma grupal y saber que la mía está con todas las almas. Eso a mí me ha puesto en otra posición en la vida, en otro lugar. Y eso es lo que a mí me ha hecho entender la conciencia grupal, que no hay diferencia entre los unos en los otros, ¿no? Y que nuestro sentir es mucho más parecido del que creemos, ¿no? Y que todos somos felices, todos sufrimos, todos tenemos miedo, todas esas emociones que vivimos en cada momento de nuestra vida no son tan distintas al que tienes al lado, al que está en otro país, al que está en otro continente, ¿no? Y sentir esta unión yo creo que eso es la conciencia grupal y eso es lo que a mí me ha hecho entender la conciencia grupal, esa unión entre las personas, entre las almas, ¿no? No entre las personalidades, sino entre las almas. Y esto a mí, por ejemplo, me ha dado también mucha paz porque no me hace personalizar todo lo que sucede en mi vida y entiendo que lo que sucede es lo que tiene que suceder y que lo que pasa en mis relaciones personales es como tiene que ser. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto con un hermano mío, ¿no? Pongo un ejemplo como para que sea más. Si yo no estuviera en este momento de mi vida entendiendo esto así, ese conflicto sería como personal y estaría como enfadada o dolida o ahí con... Y ahora entiendo que es así como tiene que ser, ¿no? Y entiendo en dónde está él, ¿no? Y en dónde estoy yo. Y es como, bueno, tiene que ser así. Y no lo personalizo como dos personas, ¿no? Sino como dos almas que están en un camino de crecimiento. Y yo creo que esto alcanza, no sé si me estoy explicando, pero... Y yo creo que esto es lo que es importante y es la conciencia grupal, ¿no? No es qué es o qué va a suceder, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo que cada uno hace personal y que cada vez esa luz interior sea tan grande como que la unión de unos con otros sea más grande y creo que a partir de ahí se creará la era de Acuario, que de todo esto sé muy poco, de toda esta teoría, la verdad. Pero respecto a lo que se hablaba de ayer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Por qué esto en el pasado? ¿Por qué esto tal? ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué esto no sucedió? Yo creo que tenemos que enfocar en enriquecernos personalmente esta luz que nos una a los otros para que eso cree a esto a donde vamos. Y creo que esto va a ser fácil, mucho más fácil de lo que creemos, porque independientemente de lo que queramos, no queramos, creamos, no creamos, es igual, a nadie le importa. La onda está aquí y tenemos que ir hacia ahí y va a suceder, queramos o no queramos, ya. Alguien que quedan 2 o 3 minutos, alguien que no haya hablado, perfecto. Alguien que no haya, me gustaría, claro, siempre hemos hablado. ¿Lo tengo que coger? No. Hola, primero sentirme totalmente unida a las palabras de Chicho. Físicamente formo grupo con ella, pero voy a hablar de mi experiencia personal
Y con todo lo escuchado ayer, que no me enteré mucho, pero algo capté y hoy, digo que mi interés individual o de grupo empieza por mi evolución personal. Es que yo no tengo otra. Y es mi manera de estar en la vida y mi manera de verlo. En el grupo he podido hacer contacto, efectivamente, como dice Itxaso, con ese alma que no sabía muy bien dónde andaba, hacia arriba, hacia abajo, y con ese alma grupal. Esto me ha hecho tener una conciencia diaria y no permanente, que es lo que aspiro, a imaginarme, primero saber que todos detrás de esa personalidad hay un punto común y que, valga esta frase, somos hijos de Dios, o un alma que no tiene personalidad y que eso es algo que debo obviar. De hecho, cuando estoy muy enfadada le quito el cuerpo a la persona y algo, porque no tengo otra forma. Pero siempre que puedo voy ahí, yo radico esa sucursal en mi caverna con ese hilo de luz y desde ahí trato de comportarme, si no en un primer momento donde el hecho me afecta, posteriormente, esta actitud mía me complace, ¿sabes? Que me da placer, me llena de gusto. Y cuando medito, que es algo grupal, algo que sé, que esta postura mía ante las demás personas, que no miro quiénes son, porque no estoy con mi grupo, estoy con otras personas todo el rato, pero sé que mi comportamiento radica desde ese grupo y que eso me hace a mí contactar o mantenerme en esa coherencia de lo que quiero ser, sobre todo inofensiva, ¿no? Y con una palabra, pensamiento y acción correcta. Y tengo que dar gracias por ello. Así que con lo tuyo de que hablabas muy bien sobre la economía, creo que una acción individual al nivel que sea, porque yo soy muy básica y muy pragmática y hay hilos que yo lo he comprobado personalmente, fuerzas, energías, no que sé cómo se llaman, que actúan y actúan a través de acciones individuales, que si las concentramos en grupo, creo que adquieren esa fuerza que hablaba tu compañero. Quitan esos egregor y funcionan con otro tipo de energías. Bueno, yo antes he dicho que yo no me ponía nerviosa, pero ahora estoy comenzando. Que os quiero y que bienvenido o bienvenida yo al grupo. No haya intervenido todavía y que puede ser una aportación como una experiencia de vida con la temática que estamos hablando. Maravilloso. Hola. Yo también, ya como por experiencia, porque es lo que he encontrado en lo que es la conciencia grupal. Yo tenía mi vida que me parecía en un símil, dibujos animados, era una cosa plancha. El empezar a vislumbrar un poco qué es eso, que la famosa divinidad no soy yo sola, sino que soy parte de algo mucho más grande, ha hecho que fuera eso, no tridimensional, sino dimensional. Es que he visto como que había profundidad, que me he expandido. Entonces eso, tengo momentos muy pequeños, pero eso me impulsa a seguir. Y me doy cuenta que es una retroalimentación brutal. A medida que veo algo, veo que sale, se expresa, se manifiesta esto. Entonces, veo que eso es lo que es la conciencia grupal, lo que me une, pero no me doy cuenta de que es unión. Es que me doy cuenta de que no es que yo me uno, es que he estado siempre. Yo que soy consciente de que ahora veo eso. Entonces, me ha pasado
que mi vida como que era una persona, eso, que digo salvar, esto, que tengo volumen, eso es lo que quiero decir. Entonces, como que la vida viene por orden. Yo no puedo decir otra cosa. Maribel. Pues yo soy practicante de un curso de milagros. Entonces, cuando estudié la naturaleza del alma por primera vez, pues intentaba comparar las dos enseñanzas y son, pues es que solo hay una enseñanza única, aunque igual se ve en distintos aspectos, pero no hay más que una enseñanza que nos dice que hemos sido creados en amor y que somos amor y que no hay diferencias entre nosotros. Las diferencias las hemos puesto cuando nos hemos creído seres absolutamente separados. Que mis problemas no son los problemas del vecino, que los problemas del vecino no son los del otro. Entonces, cuando descubres que hay una energía que nos une y que tenemos que recordar todos los días que es de dónde procedemos, nosotros somos hijos de Dios. Y esa energía, que la hemos olvidado porque por juventud o por fortaleza, la hemos olvidado creyendo que llevábamos nuestra vida en nuestras propias manos, pues con el paso del tiempo, con la llegada de las dificultades, llámese enfermedad, llámese no tener trabajo, no llegar a fin de mes, lo que sea, te das cuenta de que tienes que volver a la fuente de la que nunca te has separado y darle esa energía. Entonces, hablando de lo que nos ocupa aquí, la conciencia grupal, pues sí, los animales tienen una única alma y nosotros hemos considerado que, primero que hemos olvidado que teníamos un alma y ahora estamos descubriendo con estos grupos que formamos y así, que tenemos un alma en común y que en la medida en que la alimentemos cada día y recurramos a ella para lo bueno y para lo malo, también para pedir ayuda ante la adversidad. Y te das cuenta de que todo eso forma algo que luego revierte en ti, pues es que no hay otra manera de vivir en este mundo, porque lo que antes yo vivía, llámese consumismo, llámese sentirme sola y separada, ya ha caducado, eso ya no sirve, tienes que buscar otro aliciente, ¿no? Bueno, no sé si me estoy yendo de hilo con esto, pero me encantan estos encuentros porque es como una retroalimentación de personas diferentes que igual, bueno, que muchos no nos hemos conocido nunca, pero que, no sé, acaba y te sientes alimentada, te sientes reconfortada con esta manera de compartir. Y no sé, parece como que siempre esperas qué voy a sacar yo del grupo, ¿no? Porque no tengo nada que ofrecer. Y creo que cada uno de nosotros tenemos un potencial inmenso por nuestra propia experiencia vital si abrimos nuestro corazón y somos capaces de compartir lo que es nuestra vida, ¿no? Y yo me siento agradecida de haber descubierto que tenía un alma y que ese alma se hace más grande cuando en grupo la potenciamos todos y que es una fortaleza ante las adversidades realmente inmensa. Entonces, pues que no lo olvidemos y que en la medida en que podamos, no solo para nosotros mismos, sino también para ser constructores para este mundo, para que podamos encontrar luz en esta oscuridad y que podamos avanzar en una humanidad más
más tranquila, más en paz, que es lo único que todos buscamos. No queremos grandes logros, solo vivir en paz, no tener el corazón en un puño. Sobre eso te iba a preguntar, porque has empleado la palabra adversidad y yo lo que te quería, estas últimas declaraciones que habéis tienen un carácter muy experiencial y más allá de lo que aparentemente puede ser un constructo teórico de lo que es la conciencia grupal, pues quería pues, que comentaras, ¿no? Como muchas veces pues la adversidad cuando la vivimos a nivel individual en ese estado de desolamiento al que tú te referías, ¿no? Pero cómo cuando somos capaces de vehicular, digamos, esa adversidad personal en el ámbito de la conciencia global, no únicamente esto nos sentimos reconfortados, sino que encima nos quedamos sorprendidos que por muy deslumbrante que sea la adversidad, incluso tenemos la capacidad de ayudar a otras personas desde ese estado, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves? Sí, ahí. Sí. Bueno, pues, si quieres decir algo, comenta. Habla si quieres. No. Pues te haces fuerte dentro de la tranquilidad. Claro. Te das cuenta de que miras a las personas que tienes a tu alrededor. Las miras porque igual antes la prepotencia te hacía estar como, yo soy humilde, pero pongo el ejemplo, como mirar por encima del hombro. Te das cuenta de que cada vez que ves a una persona a tu lado, la sientes realmente como un hermano, que no hay diferencias y que lo que uno puede estar pasando en este momento, pues ojalá Dios quiera que no lo tenga que pasar nadie más en el mundo, pero te sientes muy unido a la humanidad y aprendes también de ella, de sus risas, y tienes la confianza de que tú también vas a volver a reír y de que, bueno, de que este mundo también es un simple pasar, que no, bueno, no es un simple pasar, precisamente no tenemos que hacer un pasar simple de esta vida, sino que quede cierto pozo, que la lección que venimos a aprender la llevemos aprendida, pero que en realidad la identificación con el cuerpo, con los músculos, los huesos, los sistemas que nos ocupan, eso sí que es una ilusión, eso sí que es magia. Por eso, cuando invocamos al alma y nos reconocemos como alma, realmente ahí estamos saliendo de unos límites pues que son caducos y reconocemos como almas, no somos eternos. Pero bueno, se trata de llevar esa enseñanza como alma a este mundo, a nuestro día a día, y aprovechar cada minuto y cada segundo de nuestra existencia para entregarnos a los demás si cabe y para crecer nosotros mismos. Y te das cuenta de que cuando sirves, de que cuando, no sé, en mi nivel, pues cuando nos reunimos para meditar o cuando nos reunimos para un grupo, para enseñar algo que tú antes previamente has tenido que aprender, pues ese compartir nos enriquece y vas a casa con una gran satisfacción, porque no hay cosa más bonita, yo creo, que los seres humanos interactuemos los unos con los otros, pero no al nivel de qué vestido más bonito o qué tal, sino a nivel interno. Bueno, que yo creo que hablo y me pierdo también. Entonces, para finalizar esto, muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Para acabar esto, pero es un minuto. Sí.
Ayer cuando vi el video de Samari, yo lo había visto varias veces. La primera vez que lo vi no entendí nada. Y ayer era todo claridad. Y una de las cosas es que no es como tú crees, sino que la realidad es de otra manera, tiene que ver con la conciencia grupal. Es decir, nosotros creemos en Maya que estamos todos separados, divididos por la piel. Pero la realidad es que estamos todos unidos a través de la conciencia grupal. La conciencia grupal de la cual participan las almas siempre está. ¿Por qué no la vemos? Porque todavía estamos enfocados en la personalidad, en el yo separado. En la medida que nosotros contactamos con el alma, nos damos cuenta que siempre ha estado unido esta conciencia grupal. Y en referencia a lo que preguntó Rodolfo, la experiencia del centésimo mono, él decía si también ocurre en los humanos. Y bueno, no hay una experiencia que demuestre con medidas y cosas como hace la ciencia, como quiere la personalidad tener todo bajo control, pero si ocurre en los primates también ocurre en los humanos. Y entonces, lo que surge decir es que todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí sobre la conciencia grupal queda en el ambiente de la humanidad y para otros después va a ser más fácil comprenderlo. O dicho de otro modo, aquellos otros que han comprendido lo que es la conciencia grupal nos han ayudado ahora a expresarnos como nos estamos expresando. Así que tengamos confianza en eso. Muchas gracias. Sí. Nos ponen